Saludamos también a nuestros pastores superiores en el ministerio, a toda la iglesia de Guaylas Chorrillos y a toda la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales también. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice así la palabra: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Qué dice la palabra? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vamos a orar, hermano. Eterno Dios del cielo, gracias te damos en esta noche preciosa, Señor, de estar en tu casa de oración. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra esta noche. Glorifícate, Dios del cielo, y envía salvación, sanidad, liberación, fortaleza y vida eterna, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al nombre del Señor. Esta noche vamos a predicar bajo el tema desertor restaurado. Desertor restaurado. Ustedes saben que Dios tiene poder para salvar. Tiene poder también para libertar, pero también tiene poder para restaurar, para dar oportunidades, como es el caso de este hombre de Dios llamado Juan Marcos. No, la palabra desertor es sinónimo de prófugo, es sinónimo de tránsfuga o de una persona que abandonó sus obligaciones, sus responsabilidades. Y eso fue el caso casualmente de este hombre llamado Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Fue un joven discípulo del apóstol Pedro. Inclusive el apóstol Pedro dice, mi hijo espiritual. Él llegó a ser su hijo espiritual. Primera de Pedro 5:13. Vamos a leer la palabra. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Mire, hermano, ¿cómo lo dice el apóstol Pedro a Juan Marcos? Mi hijo. Era su hijo espiritual. En otras palabras, Juan Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Su madre se llamaba María. Ustedes saben que en la Biblia hay muchas Marías, pero la madre de Juan Marcos se llamaba María, una mujer adinerada, una mujer pudiente, porque ella cedió su casa para que la iglesia primitiva haga culto en su casa. Y en ese tiempo la iglesia ya no eran pues 200 ni 1000, eran aproximadamente más de 8000 personas. Para que 8000 o 7000 personas se reúnan, ha tenido que tener una casa muy grande. Ser una mujer muy pudiente. Se cree que inclusive el aposento alto donde congregaban era una casa de ella. Hay muchos escritores que hablan sobre eso y es posible. Pero su madre se llamaba María. ¿Y dónde dice eso? Hechos capítulo 12, versículo 12. Ahí nos habla que María era la madre de Juan Marcos. Esta es otra María, por si acaso, no es la María madre de Jesús. Ahora bien, Juan Marcos también fue sobrino de Bernabé. ¿Quién fue Bernabé? ¿Se acuerda? Fue un gran obrero del Señor, un levita que vendió un terreno y todo el dinero lo trajo para la obra de Dios y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, Juan Marcos fue sobrino de Bernabé. Bendito el nombre del Señor. Y Bernabé, ya usted sabe de dónde era, de Chipre. Entonces es posible que también Juan Marcos haya tenido ese inicio ahí. Gloria al nombre de Jesús. Entonces
fue sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10, ahí lo dice, que fue sobrino de Bernabé. Ahora bien, Juan Marcos llegó a ser un evangelista. Empezó colaborando con el apóstol Pedro, pero luego también con el apóstol Pablo. Pero cuando salieron a la obra, pues se desertó. Tal vez su inmadurez hizo posible todo eso. Pero hermano, Juan Marcos llegó a ser un gran evangelista y escritor del evangelio que lleva su nombre, Marcos. Hay un historiador, y más que historiador, era un obispo llamado Papías. No sé si usted ha escuchado. En la historia de la iglesia primitiva hay un obispo llamado Papías. Este hombre, entre el año 135 y 140 después de Cristo, escribió. Y en sus escritos, ¿qué dice? Que Juan Marcos era intérprete del apóstol Pedro. Eso indica que Juan Marcos sabía muchos idiomas. Amén. Y lo que sabía muy bien era el griego. Entonces por eso que lo llamaba Pedro y aún Pablo. ¿Para qué? Para poder llegar a otros países. Es como ahora nosotros queremos llegar con el evangelio a África. ¿Alguien sabe portugués? ¿Alguien sabe inglés? Es bueno saber idiomas, porque a través de ellos nosotros podemos llegar a muchas almas que no conocen al Señor. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, amado? Entonces fue intérprete de Pedro y luego apoyó en el ministerio a su tío Bernabé y al apóstol Pablo también. Ahora, ¿qué significa Juan Marcos? Porque, hermano, tiene un significado también. Juan significa Dios es misericordioso, pero Marcos, ¿qué significa? Marcos significa gran martillo. ¿Conoce el martillo, no? Un gran martillo será una comba, ¿no? Gran martillo, ese es el nombre de Marcos. ¿Dónde se menciona el nombre de Juan Marcos? En muchos pasajes de la Biblia, hermano. Y también en la historia de la iglesia primitiva no se menciona este nombre. Y por supuesto que este hombre fue un mártir también, murió por la causa de Cristo. Vamos a ver en el libro de Filemón, ahí se menciona a Juan Marcos. Leamos el libro de Filemón. Han traído Biblia, ¿verdad? Qué calladito están, será por el frío, ¿no? ¿Qué libro? Filemón. Vamos a ver. Filemón capítulo 1, versículo 24. ¿Qué nos habla ahí el Señor? La carta lo escribe Pablo a un discípulo llamado Filemón. ¿Qué le dice? Le dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Ve? Eso indica que ya Juan Marcos había sido restaurado. Ahora es colaborador de Pablo ya. Porque él lo mandó llamar, hermano. Pero al principio se escapó de la obra. Vamos a ver luego ese pasaje bíblico. Como cuántos hay que se escapan del anexo. Yo pregunto a la casa de oración de Alto Perú, ¿tienen cargado? Me dicen que ya no hacen culto. Así hay desertores, hermano, así como lo hubo en los días de Bernabé, de Pablo. Imagínense, hermano. Entonces, vamos a seguir viendo acá. Amén. Muy bien. Entonces lo dice aquí en Filemón, ¿no? 24, Colosenses 4:10, que ya lo hemos visto. Pero también, hermano, este hombre fue restaurado. Dios tuvo misericordia de él, hermano. ¿Por qué Dios lo restauró? Porque Dios tiene misericordia. Pero hubo un momento que se escapó, hermano. En el primer viaje misionero. Y lo vamos a ver. Hechos 13, verso 13. Hechos 13, versículo 13. Usted sabe que a veces se emocionan, dicen, no, yo quiero servir en la obra, yo soy fuego y esto, pero no sabe las situaciones que se van a presentar. No es fácil, hermano. Si usted no tiene una vida dependiente de Dios, de búsqueda, va a ser muy difícil afrontar las situaciones que se presentan en la vida. Y cuánto más en el ministerio. Mira lo que dice Hechos 13:13.
Aquí se trata del primer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo realizó 4 viajes misioneros. Este es el primero. Y ahí lo acompañan ¿quién? Bernabé y Juan Marcos. Y Lucas, que iba escribiendo el libro. Que dice, habiendo zarpado de Pafos, Pafos era una ciudad, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ajá, se volvió, hermano. Yo me imagino, hermano, este hombre, su madre una mujer de mucha solvencia, y usted sabe que la obra de misión no es fácil. Y sobre todo cuando uno empieza de nuevo. No es fácil, hermano. Yo recuerdo cuando empezamos la obra, por ejemplo, en Ancash, no era nada fácil. No es nada fácil, hermano. Uno secularmente en su casa, con su familia, tiene de todo, pero cuando usted sale a la obra no es fácil. Y sobre todo cuando empiece de nuevo. Gloria al Señor. Yo recuerdo empecemos en la tierra de mi esposa y bueno, ahí teníamos apoyo de la familia y todo eso. Pero luego de eso llegué a Caraz, recuerdo. No había nadie. Y más bien a nosotros nos insultaban. Llegaron los de 666. El anticristo ha llegado, decían. No es fácil que eso te publique por la radio, por todos los medios, hermano. Eso lo humilla buscar a Dios duro, hermano. Usted no conoce a nadie. Ahora qué hermoso. Cualquier obrero, bienvenido, y te va y te está. Hermano, no hay nadie. Yo tenía que vivir en casa de gente inconversa. Eso solamente Dios lo sabe. Hermanitos que conocí de las comunidades de las alturas bajaban y me decía, pastor, he traído papa, he traído oca para que coma aquí y siga adelante. Yo decía, pero en mi tierra tengo de todo, ¿y qué hago aquí? Pero estoy aquí por el amor al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tanto me encariñé con ese pueblo de Caraz y alrededores que dije, bueno, gloria a Dios, aquí me quedo. Pero a los 6 meses llega el pastor Rodolfo para hacer la campaña. Me dice, hijo, te vas a Huaraz. Ese es tu lugar. Peor que Huaraz no conozco a nadie. Pero se hizo 3 días de campaña. Recuerda, el pastor predicó en un cine radio en aquel tiempo. Hoy día ya no hice cine. Y el cine llenecitito de almas. Yo dije, de acá por lo menos 200 almas se quedan en la iglesia. Terminó la campaña, nadie quería alquilar un local para el culto. Y al final, cruzando un desagüe, en un sótano, ahí empezamos a hacer culto, una casa alquilada. ¿Cuántos llegaron al culto ese primer día de culto? 8 personas, que eran de otras congregaciones. Creo que 1 o 2 que no eran. Duro, hermano. Y recuerdo que algunos hermanos con el pastor hicieron algunas bancas y lo dejaron ahí en el templo. Nos pagaron ahí el local, esto y ya lo demás. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Ahí vimos la gloria de Dios, amado. Bendito el Señor. Al principio, ¿cuál era mi cama? Las bancas. A esas bancas igual que esa banca de ahí. Lo volteamos las 2 bancas así y era una cama. Ahí dormía con mi esposa y mis niños. Gloria al Señor. Ahí hacemos culto y era la cama ahí. Eso lo sabe Dios. Y cuántas cosas que eso no lo testifico, amado. Porque aquí no venimos a gloriar al hombre, venimos a gloriar a Dios. ¿Cuántos alaban al Todopoderoso, amado? Y a su nombre. Hoy día me gozo y me estaba gozando hoy día porque por las redes han pasado que lo han hecho a la casa para dar al 3er piso. Y dije, oye, qué tremendo, sabiendo que ahí yo vivía en el 2.º piso de esa casa pastora. Y cuántas luchas, los hermanitos traían piedras hasta del río, la arena cargado, hermano, con sus mantas para que se construya el templo. Vendían sus animalitos, pastores, vendían mi carnero aquí para el cemento, aquí para la ladrillo, y se levantó la casa de Dios. Entonces, yo me imagino, hermano, este hombre venido de una clase adinerada y que se vaya al campo y
y abrí la obra, diría, oye, mejor me vuelvo. Voy allá a acompañar a mi mamá, ¿no? Y se volvió, amado. Pero luego alcanzó madurez, porque tenemos que entender que Dios no solamente quiere que nosotros nos beneficiemos de sus bendiciones, sino que suframos por la causa de Jesucristo. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, amado? Hoy día, por la misericordia de Dios, usted puede comer ya pues cualquier comidita, por ahí un pollo, etcétera. Antes no había ese privilegio. Pero cómo Dios obró, hermano, y eso lo he testificado, ¿no? Pero sería bueno testificarlo en breve. Recuerdo, desde ese local salimos y adquirimos otro local alquilado, porque hemos pasado como 6 o 5 casas alquiladas donde hacer culto en Guaratá, antes de llegar al templo. Es como que estábamos en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y un día, hermano, estaba predicando un mensaje en la avenida principal. El templo era la cuarta parte de este lugar, la cuarta parte. Y predicaba la palabra David y Goliat. Y había una pareja que estaba en la puerta escuchando el mensaje. Y seguía predicando. Y esa pareja pasó adelante, se sentaron en la banca. Y todo el mensaje paraban llorando. Hice el llamado y pasaron adelante esa pareja. Y cuando terminé del mensaje, esa pareja, el varón me dice, pastor, ¿puedo dar unas palabras? Yo no lo conozco, lo dieron el megáfono ahí, el micrófono, y dijo, hermanos, Dios me ha hablado esta noche. Este era mi último viaje con mi esposa. Este era nuestro último viaje, porque después de este viaje nos separábamos para siempre. Pero he escuchado la palabra y esa palabra nos ha atravesado y queremos seguir juntos. Y llorando, terminó el mensaje, me dice, pastor, quiero invitarles a la pollería. Dije, gracias, Señor, pues cuánto tiempo que no como un pollo. Como 6 meses. Ahí aprendí a comer tocush, hermano, todos los días. Me traían esa primicia y tenía que comer con gozo. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, hermano? Me traían cuchuro y tenía que comer cuchuro. Alabado el Señor. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, hermano? Y estando en la mesa, hermano, ahí comiendo, me reprende este varón. Dice, pastor, me dice, ¿por qué usted tiene un local tan pequeño? Para el mensaje que usted predica, usted necesita un local grande para que predique el evangelio. Yo le dije, hermano, yo quisiera, no es que no quiero, sino tengo que pagar. En ese tiempo como 1,500 pagaba de Radio Ancash, que salía en AM, FM y onda corta para todo el departamento, y hasta la selva llegaba esa radio. Lo digo, por media hora pagamos mucho. Y mientras yo le hablaba esa cosa, el hombre sacó su libreta y iba apuntando, hermano. Y además tengo que pagar el local donde vivo, lo digo. Y luego el local donde hacemos culto. Que no me alcanza. ¿Ve? Pero antes que eso suceda, hermano, antes que venga este varón, un día yo estuve decidido a cortar la radio. Dije, ya no puedo, no me alcanza. Voy a cortar la radio. Y eso que mi mente, hermano, estaba de que voy a cortar la radio, yo porque no puedo pagarlo, me paseaba en el cuarto. Descendió el Espíritu Santo y caí de rodillas llorando. Y escuché la voz de Dios que me hablaba a mi corazón. Me decía, ¿qué vas a hacer, hijo? Ese programa no es tuyo, es mío. ¿Lo vas a dejar sin alimento a esas creyentes que están en las alturas, que se gozan con mi palabra? ¿Lo vas a dejar sin alimento a ellos? Señor, pero no puedo, no tengo. Si tú me buscas en oración, si me buscas en ayuno, yo supliré tus necesidades. Oh, qué tremendo. Y usted sabe que cuando uno siente la presencia, yo me levanté y tomé fuerza, dije amén. Y ahí es donde aparece este varón que me invita. Y cuando terminamos de comer ahí en la pollería, hermano, este varón me dice,
yo me voy a encargar de la radio, me dice. Yo nunca lo había visto, nunca lo conocí. Nunca más lo volví a ver tampoco. Por 6 meses me iba al banco y recibía el dinero. Todo para la radio y para pagarlo. Hasta ahora no sé dónde está, quién es ni dónde es, pero justo en el momento tan difícil, Dios usó a esa persona. Y usted entiende que cuando Dios llama, Dios va a usar, si es posible, a gente inconversa. Gente que usted ni lo conoce, pero Dios lo pone en el camino. Porque la obra no es del hombre, la obra es del Dios del cielo y de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no es fácil, hermano. Hay lucha, hay prueba. Entonces yo le entiendo a Juan Marcos por qué se fue. Porque no es fácil. A veces hay hermanos en la iglesia que se gozan con el mensaje, pero hay otros que paran por la espalda lanzándote dagas y de ay, siervo, cuánto te amo. Lo hay. Pero ¿quién alienta a los pastores? Muy pocos son los que alientan a los pastores. Piensa que uno, como lo ven con corbata, con terno, oh, qué tremendo. Pero tenemos lucha, hermano. Si alguien lo ataca al diablo, más son a los pastores. Detrás de esa corbata hay lágrimas, hay sufrimiento, hay situaciones duras. Yo recuerdo una prueba fuerte que tuve en el departamento, hermano. Me iba a comprar al mercado y con todas las situaciones en mi mente, en mi cabeza, decía, ni los hermanos me alientan. Pero el hermano que no congregaba, hermano, que yo lo criticaba todavía, decía, este hermano es frío, asoma una vez al mes o cada 2 meses. Mientras yo me iba al mercado, lo encuentro en el camino. Y cómo Dios lo usó a ese hombre, hermano. Y así me miró de frente. Me dijo, siervo, no suelte la espada. Dios está contigo. Sigue adelante. ¿Sabe lo que hice, hermano? Ya no compré nada. Me volví al templo a llorar. Dije, ¿a quién has tenido que usar para hablarme? A este que lo he criticado, que lo he dicho el frío, el muerto y de todo. Es que Dios usa a quien Él le da la gana, amado. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, amados? Y a su nombre gloria, y a su pueblo victoria. Ahora, ¿por qué se volvió Juan Marcos? Posiblemente, hermano, era nuevo, nunca pasó necesidades, y al ver tantas luchas dijo, me vuelvo a mi casa y tengo de todo. Yo necesitaba prepararlo, capacitarlo para enfrentar luego, más adelante, madurar en la fe. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios al final lo restauró, hermano. ¿Por qué lo restauró? Porque alcanzó madurez, alcanzó responsabilidad. Pero el que le dice que hasta aquí nomás, ¿quién fue? Fue Pablo. Por causa de Juan Marcos, casualmente se dividió o se separaron, ¿quién? Bernabé con Pablo. Vamos a leer ese pasaje. Hechos 15:36. Hechos capítulo 15, versículo 36. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta el 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esto es en el primer viaje. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que era su sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien. O sea, Pablo era bien recto, hermano. Me fallas una vez y afuera. Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Usted sabe que todos los ministerios no son diferentes. Pablo era un hombre bien tajante y recto. Bernabé tal vez
tuvo alguna revelación de que Dios le iba a usar a Marcos, y como lo veo medio desconectado, dijo, pero Dios me dijo que lo va a usar, así que yo lo voy a seguir apoyando. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, su sobrino, navegó a Chipre, de donde procedían. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ve? O sea, por causa de Juan Marcos tuvieron que separarse, hermano. Mira hasta dónde puede llegar cuando uno es un desertor. Imagínense. Pero con el tiempo, no sabemos qué tiempo pasó, pero el apóstol Pablo llega a sus oídos, llega a las noticias de que Dios está usando grandemente a Juan Marcos. Y él le manda una carta: que venga Juan Marcos, me es útil, envíalo. Qué bueno, hermano, cuando uno está restaurado. Eso causa alegría. Que uno que estuvo perdido, estuvo envuelto en pecados, se humille, se arrepiente, dé frutos dignos de arrepentimiento, es motivo de gozarnos. ¿No le cree usted eso? Por supuesto. ¿Y dónde dice eso? 2 Timoteo 4:11, el pasaje que leímos al principio. El apóstol Pablo se entera de que Juan Marcos estaba siendo usado grandemente por el Señor, predicando, interpretando. ¿Y qué le dice? Solo Lucas está conmigo. El apóstol Pablo, hermano, ya estaba en la cárcel. Posiblemente ya quedaba poco tiempo para que muera. Y el que estuvo hasta el final y como médico también cuidando de él, ¿quién era? Lucas. Lucas fue uno de los discípulos fieles. Solo Lucas está conmigo, le dice. Toma a Marcos. Aleluya, le dice a Timoteo, tómalo a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Tráelo a Roma. Aquí hay otros idiomas que hablan y él es un hombre intérprete tremendo. Se necesita este hombre aquí. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso? En otras palabras, Dios lo restaura a este hombre. Y es motivo de gozo, de alegría. Entonces Juan Marcos tenía, hermano, muchas cualidades este hombre. Juan Marcos era un políglota. Políglota, ¿qué es eso, pastor? Que sabía varios idiomas. Políglota. Era un hombre sabio. ¿Ve? Sirvió de intérprete, no solamente de Pedro, sino también de Bernabé, de Pablo. Era un escritor que tuvo el privilegio de escribir la carta que lleva su nombre, Marcos. De hecho, como él, porque él era su hijo espiritual de Pedro, todo lo que él decía y lo hablaba, él lo escribía. Era su escribano de Pedro. Tal vez Pedro no tenía la capacidad que tenía Juan Marcos, pero era su pastor. Porque Pedro dice que eran hombres del vulgo, de pocas letras. Sin embargo, este hombre, Juan Marcos, sí era un hombre que conocía bastante. Pero algo que se destaca en Juan Marcos, ¿cuál es? ¿Qué cualidad? Era servicial, hermano. Le gustaba servir. Hay mucha gente que no le gusta servir, hermano. Lo pone en un cargo de vocal, lo pone en un cargo de tesorero, no, dice presidente o nada. Y si no, cambio de iglesia. ¿Verdad que sí, hermano? Y sabe lo que usan hasta la Biblia, cabeza y no cola. ¿Cuántos son así, amados? Bueno, los que dicen así ya no han venido ya. Pero, hermano, una persona humilde, donde lo pongan ahí, se goza sirviendo a Dios. Lo ponen en la puerta, ahí está cantando y dando la bienvenida a los hermanos. Está limpiando el templo y lo hace con gozo, con alegría, porque de esa manera estamos sirviendo a Dios. Y si en lo poco eres fiel, sobre mucho Dios te va a poner, amado.
Bendito el nombre de Jesús. Así que eso es importante, hermano. Ser un hombre servicial. Y sirvió, hermano, a Bernabé, a Pedro, a Pablo. Siempre se gozaba sirviendo. Y eso es lo que hace falta en este tiempo. Personas dispuestas a servir. No es que lo llamen. Siempre dice, pastor, ¿hay algo que hacer? Nadie dice eso. Hoy hay algún trabajo, hay algo, pastor, estoy dispuesto a... Ahí se ve pues el hombre que está dispuesto a colaborar, a hacer algo por la obra. ¿Se da cuenta? Porque siempre hay que hacer algo en la obra. Siempre lo hay, hermano. Y Juan Marcos era casualmente ese tipo de personas. ¿Sabe que este hombre empezó ayudando? Y todo lo que han sido, hermano, usados por Dios, han empezado sirviendo. ¿Quién era Josué? Sirviente de Moisés, posiblemente hasta su cocinero. ¿Se da cuenta? Y luego más tarde, cuando ya Moisés muere, Josué diría, oye, ¿y a quién van a llamar ahora? Bueno, yo soy solamente su cocinero, su muchacho. Y Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ponte al frente de mi pueblo. ¡Yo! Si este pueblo es terrible, tú no lo conoces, Señor. Yo veo cómo lo hace, han hecho llorar a tu siervo, es terrible, murmuradores de primera. Y quieren que eso hagan a mí. No, le dice, ponte al frente como estuve con Moisés. Estaré contigo. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, hermano? Y yo creo que en cierta manera lo usó más que a Moisés, hermano. Porque él venció, entró a Canaán y derrotó a 33 reyes. ¿Ve? Y con milagros también, ¿eh? Se abrió, ¿qué cosa? El río Jordán. Y cruzaron en seco. Le dijo al sol, detente. Y la luna y el sol se separaron. Y en verdad muchos científicos dicen, el que separó fue la tierra. Bueno, la cosa es que el día se alargó. Fusionó el milagro. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, amado? Y a su nombre, gloria. Pero ¿cómo empezó? Sirviendo. Cuando Moisés estaba en el monte arriba, 40 días, 40 noches, dice que él estaba al pie del monte. Posiblemente estaba ayunando también. Que nadie suba arriba. Ahí estaba pendiente de todo. Pero no solamente él. Veamos a Eliseo. Dice que Eliseo era ¿qué cosa? Sirviente, servidor de Elías. Hermano, este hombre era un hombre que tenía de todo. No vaya a pensar que Eliseo era por ahí uno que no tenía ni que comer. No, era un hacendado. Dice que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Para arar con 12 yuntas de bueyes tenía que tener bastante ganado, más de 100 cabezas de ganado. Y él tenía que tener, hermano, bastantes tierras. O sea, era un hacendado. Pero un hacendado que trabajaba porque él tenía al final la última yunta. Pero Dios lo llamó, hermano. Dios seguramente dijo, Elías, prepara porque un día yo te voy a llevar. Tienes que preparar a tu sustituto. Señor, ¿y dónde está? Anda al campo, tírale el manto y ya yo hablaré con él. Y llegando al campo le dijo, ese estira el manto, símbolo de la unción. Y tiró el manto, oiga. Y una vez que el manto le cayó sobre Eliseo, le dijo, ahorita no vamos, espérate. ¿Qué te he hecho yo? Le dice, yo no te he hecho nada. Sí, le dice, pero Dios habló a mi corazón que me necesita para su obra. Inmediatamente, hermano, preparó una pachamanca, hermano. Lo mató a la yunta de toros o bueyes con el arado, preparó leña y de frente mandó comer a todo el pueblo. Despedida porque Dios me llama a la obra. Alabado sea el Señor. Y se fue. Y no voy a pensar que de frente fue pues a ser obrero. No, ayudante, sirviente ¿de quién? De Elías. ¿Usted no cree que la gente le dice, oye, ¿qué haces tú con ese aventurero? Eso ni casa creo que tiene. Si tú eres hacendado, ¿por qué dejas tú haciendo? Silencio frío. Usted no entiende por qué Dios me ha llamado.
porque sabía que Dios lo había llamado. Pero vaya a verlo cuando Dios lo arrebata a Elías. Oye, hermano, ese hombre tenía una ambición pero espiritual. Como él lo seguía para arriba y para abajo, le dice, pero dime, ¿qué quieres? Le dice, yo quiero la unción que tú tienes. Quiero esa doble porción de tu espíritu que venga sobre mí. Cosa difícil has pedido. Así me gusta, le dijo. Quiero que el mundo sepa que mi Dios es grande, que es todopoderoso y que siga haciendo maravillas y que siga haciendo milagros. Aleluya. Y vaya a verlo, hermano, levantando muertos. Los panes se multiplicaban como en los días de Jesús, en los días de Eliseo. Eso es lo que hace Dios, amado. Pero ¿cómo empezó? Sirviendo. No es fácil ser servidor, hermano. Eso necesita un corazón sencillo y humilde. Y Jesús dijo bien claro, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, no terminó desertado, sino que fue restaurado, aleluya, Juan Marcos en la obra. Dice, según la historia que escribe Papías, llegó a ser pastor en Alejandría, en Egipto. Juan Marcos llegó a ser obispo, sí, un supervisor, hermano, de aquel entonces. Obispo de Alejandría. Y ahí, en una persecución terrible, murió el año 68 después de Cristo. Fue martirizado terriblemente. Pero así, glorificando y alabando a Dios, partió a la presencia de Dios. Cuando Dios restaura, restaura para grandes cosas, hermano. Pero dice que multitud de almas, porque Él fue el que inició la obra ahí en Egipto, en aquel tiempo en Alejandría. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé para qué Dios te está salvando o preparando o capacitando. Algún lugar de la tierra te está esperando. Pero empieza a servir dentro de la casa de Dios. Todo lo que haya a la mano para hacer, hazlo. Y con gozo, con alegría. Y si en lo poco eres fiel, sobre mucho Dios te va a poner. Vamos a orar. Todos orando en esta hora. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El desertor fue restaurado. Y así Dios puede restaurar tu vida. Yo no sé dónde tú te encuentras, qué situación estás pasando. Pero recuerda que Dios tiene planes y propósitos al salvarte. Al libertarte. Dios te ha salvado con un plan, con un propósito. Y Él está aquí en esta noche. Dile a Jesús que te perdone. Dile a Jesús que te liberte. Dile a Jesús que te transforme. Que haga de ti una nueva criatura. Y si tú ya te has convertido esta noche, si quieres reconciliarte, dile: Jesús, aquí estoy. Quiero servirte. Quiero adorarte. Quiero alabarte. Quiero bendecir tu nombre. Aleluya. Habrá alguien esta noche, aquí está el altar esperándote. Vamos. Esta es la noche que hay que clamar a Dios. Es la noche que hay que bendecir a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar por esas vidas. Y si usted quiere levantar su mano, levántela ahí donde está. Dios te bendiga. Usted está en su casa, en su hogar, en el hospital, en la clínica o en la cárcel, donde usted se encuentre. Dile a Jesús: Señor, ayúdame. Tócame, Espíritu Santo. Hay que orar por Javier Arotinco, Yamcaya, por George Chumpitá, por el hermano Morales, para que Dios lo traiga nuevamente a su casa. Dios lo restaure. Por Doris Talexio, por su familia. Que Dios siga obrando en sus vidas. Por Lina Salazar, por Laura Arotinco, por Estela Hurtado. Bendito el Señor. Que Dios los fortalezca a ellos también. Oración por Hernán Muñoz. Está hospitalizado. Oración por Carmen del Río.
Que Dios levante a sus hijos y a su esposo Ángelo también y a Priscila. Que Dios lo ayude, lo fortalezca a toda esta familia. Vamos a orar. Vamos a clamar al Dios del cielo. Que se derrame su presencia. Padre amado, dile gracias te doy esta noche. Gracias te doy porque tú eres grande, tú eres bueno. Tú eres bueno y grande en misericordia. Ayúdame, Padre, a servirte con todo mi corazón, con toda mi alma. Jesucristo, aquí estoy, Señor, dile. Mi alma tiene sed de ti. Él es fiel, amado. Quiere que nosotros seamos fieles también. Oh, gloria a su nombre. Adora a Dios. Bendito el nombre del Señor. Tu fidelidad es grande. Oh, gloria al nombre de Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Adóralo, adóralo. Abre tu corazón y adora al Rey. Incomparable, grande como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, dile gracias. Gracias, Señor, esta noche, Padre. Fortalece a cada alma necesitada. Cada vida que ha venido esta noche, Señor, perdona, liberta, restaura, renueva, Padre. Cubre con tu sangre, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu mano poderosa venga sobre estas vidas necesitadas. Sobre Hernán Muñoz, sobre Ángelo Velarde, sobre Carmen del Río, sobre Priscila. Dios mío, en el nombre de Jesús, sobre Javier Arotinco, George Chupitas, el hermano Morales, María, Señor Morante, tócalo, Padre. Extiende tu mano, Jesús. Oramos, Señor, por Luis Osorio. Sánalo, Padre. Toca su cuerpo, toca su alma, su espíritu. Bendice la campaña que va a haber el día de mañana, Señor. Aquí en la iglesia de Guardia Civil. Te clamamos, Señor, que tú salves las almas. Que libertes cautivos, que eches fuera demonios. Derrama de tu presencia. Padre, glorifícate, Dios del cielo. Derrama tu unción, tu poder, Padre. Rompe cadenas, liberta cautivos, echa fuera demonios. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo y alábalo. Incomparable, grande como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Shikaramasandara Bakaya.
Tu fidelidad incomparable, grande como tú. Bendito Dios, dilo al Señor de todo corazón. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, grande como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya. Acompáñame, 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 Señor Jesús. Acompáñame, dilo al Señor, acompáñame, acompáñame, Señor Jesús. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza en mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón. Lejos de ti solo hay tristeza, angustia y llanto, pena y dolor. Lejos de ti solo hay tristeza, angustia y llanto, pena y dolor. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza de mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres la fuerza en mi corazón. Demos gracias al Señor amado. Y mañana todos a la campaña. Gloria al nombre de Jesús a partir de las 6 de la tarde. En